Mari Mari Lamien, Mari Mari. Mari Mari. Inche Ferwalun, Inche Huichahue Tugun Mapume, Inche Kumelecan Feula. Me llamo Fer y estoy muy feliz de estar acá en un día histórico en donde podemos hablar libremente con todo nuestro amor hacia el Ñen Puqué, que es el espíritu de los hongos como lo conocemos en Mapuzugún. Le voy a hablar desde mi visión, desde mi Cuifiquimun, el conocimiento antiguo que se va traspasando de generación en generación, porque generalmente siempre en estos espacios siempre somos omitidas las personas que somos de provincia, que somos de pueblos originarios, que tenemos otro tipo de identidad territorial, distinta a la identidad territorial y la microbiota holobionte y ancestral que hay acá en Santiago. ¿Ya? Y bueno, estoy muy feliz de poder compartir esta mesa, este tragún, que es un círculo de la palabra en torno a los hongos, al Puqué, con Pilar del Río, de la Fundación ECO, con María Arroyo Segovia, de Min Foundation, y con Aurelio Riquelme, de la Fundación ECO. Vamos a tratar de sintetizar el conocimiento, la información y los aprendizajes y saberes, ya en base a específicamente dos premisas que son súper importantes y me llama mucho la atención, siendo tejedora de este tejido, que hace 2 o 3 semanas ya, no sé si ustedes leyeron, un nuevo paper, porque todos los días salen miles de papers, hace como 300 papers en torno a psilocibina, ¿ya? Y nadie es capaz de leer tanto paper, y uno que es media tea, así como que ya lee un poco. Pero salió un informe en donde se analiza por primera vez todos los terpenos de los hongos psilocibes en su integridad. Y a mí lo que me hizo sentido de estar acá, más allá de cualquier cosa, fue que se hablaba de hongos, psilocibios y psilocibina, ¿ya? Que son dos cosas distintas, pero que vienen de un mismo origen. En mi sentir como mujer mapuche, para mí trabajar con la medicina en su integridad me da mucha más libertad de acción. Y en ese sentido, nuestro rol de investigadora y también de facilitar experiencias con hongos, psilocibios, con el tiempo nos hemos dado cuenta que los hongos son alquimistas porque transforman todo. Yo creo que todos los que estamos acá nos hemos transformado de una u otra forma. Hemos visto nuestra oscuridad, aunque le tengamos miedo a veces a la oscuridad, ¿ya? Si cuando aparece, oh no, tuvo un mal viaje, ¿ya? ¿O no? ¿Sí? No, ¿o todos han tenido buenos viajes? Y a veces también se enuncia, como bien lo dice Aychala, que desde las experiencias más oscuras que nos conectan con nuestros demonios, ya en donde nosotros tenemos la oportunidad en estados modificados de conciencia, en donde podemos conocer también nuestro ego de frente, hacerle cariño, darnos cuenta igual de nuestras oscuridades, porque somos luz, somos oscuridad, ya. Nos podemos dar cuenta de que el hongo en su integridad acá en Chile nos posibilita un montón de herramientas, desde la psicoterapia asistida con psicodélico, y en honor al nombre de esta mesa, que es eficacia en salud mental, seguridad, reducción de riesgos, investigación naturalística y prospectiva en Chile. Quiero anunciar algunos terpenos que es como para hacer un rap, ¿ya? Tiene Murolol, BQBN, Copa N, Sativene, Germacrene, Baelemene, Cubebol, Cadinene. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría saber de forma intuito personal, ¿con qué sustancias les gustaría trabajar a ustedes? Desde su rol como persona humana, yo escuchaba a la Pilar que habla mucho en torno a la ética, ¿cierto? Y el amor en torno al estado en el cual una persona puede ser facilitador y también trabajar de manera terapéutica con los hongos o con otros psicodélicos, como por ejemplo también lo que se habla en torno
a esta sustancia que igual está bien compleja la situación que está ocurriendo ahora en Chile, ¿ya? Que tiene que ver con el fentanilo, la ketamina y también el tusi. Porque como bien lo decía recién, no me acuerdo cómo se llama la presidenta de la Fundación Daya. ¿Ah? No, de la Fundación Daya. Ana María. Ya, la Ana María. Nosotros estamos viviendo un proceso bien complejo con los desafíos ahora en la actualidad en torno a salud mental, ¿ya? Y en ese sentido, el hongo psilocibe nos posibilita esa herramienta terapéutica, ¿ya? Entonces me gustaría, comenzando por el hombre bendito entre todas las mujeres, por Aurelio, me gustaría saber cuál es tu relación con el hongo y con qué sustancia a ti te gustaría trabajar en tu rol como profesional de la salud. ¿Aló? Ya. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es súper interesante y hay que abordarla desde distintos lugares, ¿ya? En primer lugar, hablar de cómo llegué yo tal vez a este tema, ¿ya? Yo estaba estudiando medicina en la Universidad Católica el año 2014, cuando aparece el primer estudio de neuroimágenes con psicodélicos, particularmente con psilocibina, que yo creo que es una imagen que tal vez el público de acá la conoce, que aparecen dos círculos, uno como imagen control, que salen algunas líneas, y el cerebro en psilocibina y salen muchas líneas, como que genera esta conectividad y una conversación de áreas del cerebro que incluso en el día a día, en un estado ordinario, no conversan. Y me acuerdo que me pregunté si estamos recién viendo el primer estudio de neuroimágenes con psicodélicos, ¿desde dónde estamos hablando que los psicodélicos son malos? Y me acuerdo que estaba justo en mi rotación de psiquiatría en el Hospital Sotero del Río. Y lo pregunté a los psiquiatras de la universidad, como, ¿por qué decimos que los psicodélicos son malos? No, es que son malos, han ocurrido cosas malas, son malos. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces me empecé a interiorizar, llegué a Chris y con Chris empezamos a hablar, tuve la oportunidad de hacer un internship en neurociencia y estudios como de psicodélicos allá en el Imperial College. Lo cual me permitió como aprender de lo que estaba ocurriendo y un poco de lo que todos ya sabemos, al menos lo que intuimos, que pareciera ser que son herramientas muy poderosas para condiciones como depresión, ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, incluso Alzheimer. Hay trabajos que muestran que debido a la neuroplasticidad podría haber una reversión de la atrofia, es decir, de la disminución. Cuando hay Alzheimer hay una disminución de la corteza cerebral y con la neuroplasticidad esta se podría engrosar, ¿ya? Entonces, como para mí, esos son los trabajos más prometedores que se están viendo en psicodélicos en la actualidad, ¿ya? O, por ejemplo, lo que pasa en depresión. Es cierto que tenemos un porcentaje, tenemos la población total, un 70 a un 50% de las personas responden a los tratamientos convencionales, psicoterapia, antidepresivos, etcétera, pero hay un 30% donde lo que tenemos en la actualidad no sirve, ya no ayuda. Y es en ese porcentaje, en ese 30%, donde los psicodélicos han visto que podrían beneficiar los síntomas de salud mental en un 70% de este porcentaje pequeño que no responde a nada. Entonces creo que ahí tenemos algo súper interesante de ver, de observar y de cuidar, ¿ya? ¿Y por qué digo cuidar? Porque entendemos que estos beneficios que se están observando dependen tanto de la neuroplasticidad, es decir, de la capacidad del cerebro para generar nuevas vías, para reforzar vías que nos estén ayudando en el contexto y también para eliminar ciertas vías que tal vez están utilizando espacio o materia, que están ahí, ¿ya? Por cosas que aprendimos, por nuestra historia, por nuestro contexto, ¿ya? Y al mismo tiempo dependen de la experiencia, ya no solamente como del hecho de tomar la sustancia, sino de lo que la persona vive como al sumergirse en este estado no ordinario de conciencia, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece? ¿Cuáles son los insights significativos? ¿Qué es lo que aprende? ¿Ya? ¿Qué es lo que sale ahí? Y tanto la experiencia como la neuroplasticidad se han visto que dependen de la dosis, ¿ya? Se ha visto que a mayor dosis, mayor neuroplasticidad, y a mayor dosis, mayor es la experiencia, ¿ya? Llegando incluso a tener experiencias de tipo mística o experiencias catárticas, que en la literatura científica se ha visto que son los mayores predictores de una buena respuesta en salud mental, ¿ya? Entonces creo importante como señalar eso, como que no es solamente la sustancia, sino que también es la dosis, depende del contexto y la experiencia que lleva la persona. Y tanto la neuroplasticidad como la experiencia va a depender de algo que ya se ha hablado, que es el contexto, ¿ya? Y cuando uno habla de contexto, no es solamente el lugar donde la persona va a tomar la dosis, ¿ya? Tiene que ver también con su historia, con los eventos que le ha tocado vivir,
con el lugar de donde viene, quiénes son sus familiares, quiénes son sus antepasados, ¿ya? Que es parte de eso. También con el vínculo, ¿ya? Cuál es la confianza que me genera la persona que me va a acompañar. Si la persona toma una dosis alta, que son las que se están viendo que tienen mayores resultados, con mayor neuroplasticidad, que pueden incluso revertir atrofia al parecer, dependiendo del vínculo que tiene con la persona, la seguridad que le dé, la confianza que le dé, los resultados pueden ser buenos o peores, ¿ya? Si la persona está viviendo en desconfianza todo el rato, el contexto de la experiencia no ordinaria puede ser una experiencia que incluso sea iatrogénica o dañina para el individuo, ¿ya? Entonces eso yo creo que es algo que igual hay que tener en mente y en consideración, sobre todo si queremos hacer una regulación bien hecha, como decían anteriormente. Incluso la música, ¿ya? Hoy en día sabemos que la música por sí mismo, escuchar música, es un estado no ordinario de conciencia, ¿ya? Cuando nosotros escuchamos música, o más específicamente cuando escuchamos melodía, armonía y ritmo, al mismo tiempo, se activa en nuestro cerebro un estado que lo que busca es predecir cómo sigue la canción, cómo continúa la canción. Y esa predicción depende de mi propia historia, depende de la emoción que estoy sintiendo en el momento y depende de a qué le estoy poniendo atención, a mis pensamientos, a la música, al ritmo, al lugar donde estoy. Y según la predicción que hace, el cerebro le puede acertar y eso va a modular el afecto, la emoción que siente y va a seguir escuchando, o puede no acertar. Y ahí el cerebro intenta como compensar para predecir mejor y ocurre esto del movimiento. Se mueve el pie, se mueve la mano, ¿ya? Con la intención de poder predecir mejor. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que al entrar en ese estado del cerebro, las emociones son más maleables, se pueden manejar como más fácilmente. Todos hemos escuchado una canción, hemos recordado un momento y nos emocionamos, ya a pesar de que estemos en otra instancia. Entonces, en un estado de mayor neuroplasticidad, de mayor vulnerabilidad, incluso la música se ha visto que es fundamental, ¿ya? La música que no es agradable para el individuo puede generar una experiencia no agradable y si eso se da en un acompañamiento no satisfactorio, puede ser una experiencia incluso traumática para la persona donde la persona se vio y se sintió amenazada, ¿ya? Como que eso también hay que tenerlo en cuenta si es que estamos hablando de una perspectiva ética y de una perspectiva terapéutica, ¿ya? Porque hay que recordar siempre que la ética incluye el beneficio, pero también el no daño, ¿ya? Entonces, yo lo conectaba, por ejemplo, con lo que se mencionaba antes, esto como de ser aventureros en relación a lo que está pasando con los psicodélicos, que me parece súper bien, pero también hay que ser responsables, ¿ya? Porque parte de nuestro rol es que no ocurra daño. No podemos permitir que ocurra algo como lo que ocurrió en Estados Unidos en los 60, donde dimos un libre acceso, se dieron situaciones como muy con contextos no protegidos, y donde sí ocurrieron suicidios, hubo gente que sí se tiró como por los edificios, ¿ya? Y acá en Chile tenemos el registro también de que eso sí ha ocurrido, ¿ya? Como que no es algo que no esté pasando. Entonces tenemos que, así como queremos tener los beneficios, tenemos que también resguardar los cuidados y los riesgos para que esto se dé de la mejor manera posible. Sin ir más allá, comentar un poco de mi experiencia. Yo soy médico psiquiatra, actualmente trabajo en el servicio público. Estuve 4 años en el programa de adicciones de La Pintana, trabajando como psiquiatra clínico, en conjunto con gente acá de Faxo, Esteban Encina, Felipe Galvez, entre otros, que está allá, Felipe. Y para mí fue súper interesante, después de haber leído esto como del estudio de la neuroplasticidad, ver cómo las personas que accedían, principalmente a ayahuasca, que era como lo que yo veía ahí, presentaban mejoría, disminuían su craving, sus deseos de consumo, y mantenían la abstinencia mejor que otras personas que no habían hecho ayahuasca, por ejemplo. Entonces dije, mira, esto parece que está súper interesante, puede que sirva para adicciones. Y ahora, desde hace más de 4 años, estoy trabajando en el Hospital San Borja, y ahí me ha tocado atender el GES de esquizofrenia, ¿ya? Que el GES de esquizofrenia son todas las personas en sospecha de esquizofrenia de Santiago Centro y Estación Central. Es como el nivel más alto de complejidad de personas con psicosis. Y la gran mayoría de las personas que llegan con un cuadro de psicosis, que hay que entender psicosis como la dificultad de la persona para poder diferenciar qué está ocurriendo en su mundo interno y qué está ocurriendo afuera, como en este como acuerdo que tenemos todos los seres humanos de nuestra intersubjetividad, como de lo que sentimos. La gran mayoría de las personas que llegan con episodios de psicosis es por consumo de psicodélicos o por consumo de marihuana. Y eso es algo que no estamos visualizando, ¿ya? Y acá estamos viendo así como los beneficios. Escuchaba recién a la compañera que decía, atrevámonos, démosle a la gente con esquizofrenia. Ya sabemos que en esa población aumenta como el riesgo, aumenta la dificultad de compartir, aumenta el aislamiento social. También decían, por ejemplo, démosle a los trastornos de personalidad. Y en la actualidad hay estudios que muestran que en un mal contexto, en un contexto recreativo, las personas con trastorno de personalidad, un poco para ponerlo en palabras así, personas que le ha tocado vivir experiencias muy fuertes de vida y que por lo mismo ven el mundo más amenazante
ya de una forma completamente comprensible por lo que le ha tocado vivir, ¿ya? Esas personas, al estar en un mal contexto, con una sustancia psicodélica, se ha visto que tienen peores outcomes, tienen peores resultados, ¿ya? Les aumenta el malestar, les aumenta la amenaza. Entonces, como desde esa mirada yo creo que es tremendamente relevante no olvidar que estamos ante una sustancia que produce un estado no ordinario de conciencia que hoy se conoce como un estado mental pivotal, ¿ya? Donde, según el contexto en el que está la persona, su historia, sus antecedentes, sus familiares, la dosis, el vínculo con la persona, puede generar mucho bienestar, pero también puede generar mucho malestar. La persona puede haberse sentido amenazada. Además tenemos registros de, por ejemplo, en el Amazonas o incluso acá en Chile, de gente que utilizaba psicodélicos debido a su sugestionabilidad, como el caso de Antares de la Luz, donde se le daba ayahuasca para manejar un grupo social y hacer lo que la persona quería. Y hay que recordar que en la población existe la gente que es mala, ¿ya? Existe como los psicópatas, la estadística dice que el 1% de la población, pero están, ¿ya? Y son gente que está dispuesta a pasar a llevar al otro con tal de obtener su objetivo. Entonces yo creo que es importante que permitamos el acceso, permitamos una buena regulación y veamos quiénes son las personas que van a acceder a esto, porque hay riesgos, ¿ya? Y nosotros sabemos que al aumentar el acceso, aumenta el consumo. Eso lo podemos leer en cualquier lado. Entonces es importante hacer campañas de educación, que la gente sepa esto de lo que estamos hablando, para poder tener todos los beneficios que estamos observando en la literatura, ¿ya? Y disminuir al máximo los riesgos, que son visibles, ¿ya? Como que eso es algo que a mí me interesaría como comentar. Y como yo creo que ya lo dije, pero cuando una persona está en un estado psicodélico, aumenta su sugestión, ¿ya? Y con lo mismo aumenta su vulnerabilidad. Es decir, puede que la persona le digan algo en ese estado y la persona crea que fue algo que surgió de la propia persona, ¿ya? Entonces es súper importante quién es la persona que acompaña y que tengamos la posibilidad de certificar, evaluar quién es, ¿ya? Porque se pueden dar instancias que son negativas, ¿ya? Se puede dar que un mal contexto o una manipulación desde ahí, ¿ya? Y yo creo que eso no es lo que nadie de este lugar quiere, ¿ya? Sino que queremos una buena regulación, queremos que esto sea terapéutico, que se mantenga bien, y yo insisto, no volver a los 60, donde dimos acceso a todo el mundo, ocurrieron muchos problemas, y después viene la gente que está en contra de esto, y entramos de nuevo en el oscurantismo 30, 40 años, ¿ya? Como que eso me interesaba como comentar al respecto. Y tú, María, cuéntanos, bueno, nosotros ahora estamos en un momento súper crucial donde hay muchos intereses económicos, financieros, más encima en Chile, el laboratorio del capitalismo en torno a la psilocibina. Antes, por ejemplo, no teníamos idea que tenían tantos terpenos, tantos compuestos químicos, que en verdad, no sé, pues a veces hay personas que denuncian, me han contado que les quita completamente los dolores, mujeres que han podido regular su menstruación tomando microdosis, mesodosis, macrodosis, ya, porque también lo que hacen los hongos en su integridad es actualizar todo el ciclo hormonal de la mujer, ya, en algunas mujeres. Porque igual, como hay poca evidencia en torno a fase 3 y fase 4, igual hablo de investigaciones súper underground, ¿ya? Pero es lo que me ha tocado observar, me han contado, porque como es ilegal acá en Chile, entonces uno ni trabaja con esas cosas. Entonces, desde tu perspectiva de mujer, me imagino que has tenido alguna experiencia con hongos, y en este sentido, en tu rol como psiquiatra, ¿cómo te gustaría a ti, cómo te imaginas el rol terapéutico que nosotros le podemos dar a esta sustancia, a estos componentes activos o al hongo en su integridad? Creo que nunca hay que olvidar que la mente humana es muy poderosa y la base del efecto placebo es esa. El poder que la mente tiene para materializar un efecto, en este caso dentro de nuestra biología. Entonces creo que es muy importante poder separar el poder que tiene la mente humana de transformar una condición para bien del efecto verdadero que tiene una sustancia sobre nuestra biología. Y en ese sentido creo que la evidencia es importante.
Voy a contar un poco de mi background para que puedan entender un poco que me muevo, vengo un poco de una influencia muy importante del mundo de las plantas, pero también tengo un background académico muy fuerte y mi pensamiento tiende a ser desde ese lugar, porque creo que la ciencia nos entrega herramientas muy importantes para poder disminuir el daño que las sustancias pueden crear o dar, generar en las personas y potenciar y maximizar los beneficios. Parto con mi presentación entonces, que voy a leerla, me disculpan, pero preferí hacerlo así para que no se me olvide nada de lo que quiero decir y no repetir ideas. Sí, por favor. Bueno, primero dar gracias al Ministerio de Salud por la invitación y también a la Faxo por darnos este espacio para tener esta conversación tan importante. Yo estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias. Hace 10 años más o menos, cuando yo empecé a estudiar de psicodélicos por primera vez, nunca imaginé poder estar presente en una instancia como esta, con ustedes discutiendo sobre una posible regulación de los hongos psicodélicos y la psilocibina en Chile. Yo soy médico de la Universidad de Santiago, hice mi residencia en la Universidad de Chile, donde me formé como psiquiatra, y en el 2016 me gané una beca de CONICYT, actual ANID, para realizar un máster en estudios de las adicciones en King's College London. En esa época yo había sido tocada por la influencia de una de las personas que me ha marcado más en mi vida, el psiquiatra y considerado maestro espiritual por muchos, Claudio Naranjo, a quien tuve el honor y privilegio de conocer en persona. Claudio era un gran promotor y gran entusiasta de las medicinas psicodélicas porque él mismo las había utilizado extensamente y escribió muchos libros sobre ayahuasca y terapia psicodélica. Quizás algunos de ustedes los han leído. Si no lo han hecho, se los recomiendo. De hecho, no sé si ustedes saben que se utilizó psicodélicos en Chile, en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, entre los años 60 y 70, y Claudio lideraba a este grupo de psiquiatras. A raíz de su influencia, yo empecé a enterarme de los potenciales beneficios de distintas plantas y eso me llevó a probar San Pedro en un contexto curanderil que me hizo tener una experiencia profundamente transformadora y sanadora. De ahí en adelante tomé varias plantas, siempre en contexto tradicional, y sus efectos me llevaron a cuestionarme profundamente el por qué estas plantas no estaban disponibles para el tratamiento de condiciones de salud mental. Volviendo al máster de drogas que hice en Inglaterra, la tesis la hice estudiando el uso de LSD en microdosis y al revisar la evidencia acumulada hasta ese momento me hizo saber que los psicodélicos volverían a ser una herramienta terapéutica en la psiquiatría. Como yo ya estaba decidida en llegar a ser terapeuta psicodélica, sabía que necesitaría formarme en psicoterapia, así es que me matriculé en un máster en psicoterapia humanista en Barcelona que completé en el año 2020. Durante esos años fui invitada a trabajar como psiquiatra en una organización de reducción de riesgos que se llama Cosmic Care, que es una ONG portuguesa que brinda apoyo psicológico y médico a asistentes de festivales de música psytrance que están pasando por experiencias desafiantes bajo el uso de psicodélicos y otras sustancias. Cosmic Care fue una escuela en donde vi muchos efectos adversos psicológicos de leves a severos que se presentan en alrededor de 1% de los asistentes a ese festival, favorecido por la ingesta de sustancias en un contexto no controlado. Episodios psicóticos, ansiedad, confusión, agitaciones psicomotoras severas son algunas de las condiciones que Cosmic Care atiende, que pueden poner en riesgo la integridad física o psíquica de la persona. Y de esto es de lo que quiero hablar hoy, de lo que puede salir mal y el porqué de la necesidad de que el guía o terapeuta de la experiencia tenga un entrenamiento formal. En la actualidad estoy completando este año una certificación como terapeuta psicodélica en Mind Foundation en Alemania. Actualmente tengo el grado de terapeuta de integración psicodélica. Quisiera señalar que todo lo que presentaré hoy tiene que ver con mi relación profesional sobre el uso terapéutico y médico de los psicodélicos para el tratamiento de las condiciones de salud mental y no me referiré a los otros usos que sabemos que los psicodélicos pueden tener. La primera, por favor. Perdón. ¿A dónde apuntó? Bien,
Comenzaré con un comentario breve sobre los hitos de la historia contemporánea del uso médico de los psicodélicos clásicos de las épocas pre- y post-prohibición en relación a lo que puede salir mal. La otra, por favor. Primera época, la próxima, por favor, entre 1895 y 1940. En este primer periodo se realizan estudios con mescalina. En 1895 se reporta el primer uso de la mescalina en un contexto tradicional por nativos de América Central en un reporte médico. En el 97 se aísla a la mescalina y en el 1913, un médico se le inyectó a sí mismo y otros colegas y describió sus efectos psicodélicos. En 1936 se plantea por primera vez la posibilidad de que los psicodélicos tengan un potencial terapéutico. O sea, como llevamos 90 años de historia. Debido a que se observaba que la experiencia psicodélica inducía un estado similar a la psicosis, se les comenzó a investigar como una forma de comprenderlas. La próxima, por favor. Segundo periodo, entre el 40 y el 70. La mescalina nunca se comercializó, pero sí lo hizo el LSD en el 43. El LSD había sido descubierto por Albert Hofmann en el año 38 y se había comenzado a distribuir gratuitamente entre los psiquiatras para ser usados con sus pacientes. En este periodo se comienzan a realizar estudios en personas con trastornos psicóticos y neuróticos. Uno de los primeros estudios con estos grupos se hizo en el 50 en Estados Unidos. Los pacientes con psicosis incluían a personas con esquizofrenias, manías, que es la fase eufórica del trastorno bipolar, y los pacientes con neurosis incluían ansiedad, depresión, trastornos obsesivos, trastornos psicosomáticos, y esto es muy importante, se encontró que los pacientes neuróticos mejoraban, pero que los psicóticos empeoraban, agravando marcadamente su sintomatología. Hay varios reportes en la literatura de esto que por tema de tiempo no alcancé a poner tablas y formas más gráficas de mostrárselo. Entonces se vio que, por ejemplo, las personas con esquizofrenia manifestaban delirios y alucinaciones somáticas y persecutorias. Por tanto, desde los 60 que los psicodélicos se dejaron de usar en personas con psicosis, pero se siguieron utilizando en personas con neurosis, y de ahí que nacen los modelos psicolítico y psicodélico que conocemos en la actualidad. La próxima, por favor. Perdón, me equivoqué. Me faltó una cosa por decir, que en 1961 la mayoría de los países del mundo, Chile fue uno de ellos, firmaron un tratado internacional para limitar el uso de narcóticos, y después se firmó en el 70 en Estados Unidos una ley que controlaba sustancias. Por tanto, el LSD y los psicodélicos fueron incluidos en la lista 1, que las catalogaba como sustancias sin uso médico y con potencial de daño y dependencia. Y desde ahí en adelante que la investigación y el uso de psicodélicos se detuvo casi por completo. La próxima, por favor. Desde 1990 en adelante, la investigación con psicodélicos se reinició, y desde el 2006 se han hecho distintos estudios, incluyendo los estudios controlados aleatorizados, que se consideran el gold standard en la investigación científica, que buscan atribuir causalidad al efecto de una sustancia y separar ese efecto de otros factores. Se han mostrado, ustedes ya lo saben, por eso estamos acá, resultados muy promisorios en diversas condiciones de salud mental que han entregado evidencia inicial acerca de su seguridad y eficacia, y esto ha generado un gran entusiasmo. Sin embargo, no hay que olvidar que estos estudios clínicos se han llevado a cabo dentro de un contexto muy específico. Los pacientes cuentan con apoyo psicoterapéutico antes y después de la experiencia psicodélica. Esto se le llama preparación e integración. Ocupan psilocibina sintética, lo que permite con mucha precisión regular la dosis. Los ambientes son altamente controlados, con atención a cada detalle. Los grupos son pequeños aún de pacientes, y la muestra de personas es poco heterogénea. La mayoría son hombres, blancos, educados. Hay exclusión de personas con condiciones de salud mental, como por ejemplo psicosis y trastorno bipolar. Entonces, la próxima, por favor. Riesgos del uso de psicodélicos. Christopher ya presentó este gráfico, pero me pareció muy importante este gráfico, de hecho, porque habla de que si bien los psicodélicos, si se fijan en las dos flechas, LSD y hongos, están en la última parte del gráfico,
con un riesgo de uso que se atribuye hacia el propio usuario y no hacia terceros, como por ejemplo el alcohol, que ven en el primero que tiene mucho hacia terceros, igual tienen riesgos, ¿ya? O sea, los psicodélicos no son inocuos. En los ensayos clínicos no se reportan efectos adversos serios, como personas que mueran o que necesiten hospitalización, pero recuerden que los pacientes han sido muy seleccionados. Los psicodélicos son muy seguros desde el punto de vista fisiológico, hay pocos efectos adversos que quizás ustedes conocen, mareos, temblor, náusea, diarrea, dolor de cabeza, pero pueden aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca y hay que tener cuidado en pacientes que son cardiópatas, que tienen enfermedades cardíacas severas. Ahora, los psicodélicos, la próxima por favor, sí conllevan riesgos psicológicos. Albert Hoffman, en su libro LSD, mi hijo problema, señala: el peligro del LSD no reside en su toxicidad, sino en la impredictibilidad de sus efectos psíquicos. Uno de los principales riesgos es el de la experiencia desafiante. La próxima, por favor. O lo que se llama coloquialmente como el mal viaje. Sentirse atrapado, que la persona se está volviendo loca con intenso miedo. Algunas personas pueden llegar a definirlas como la experiencia más aterrorizante que han tenido en la vida, que puede llevar a un comportamiento peligroso, principalmente para la persona, predisponiéndola a accidentes y muerte. Incluso podría haber riesgo de trastorno de estrés postraumático causado por la experiencia psicodélica. Por otra parte, los psicodélicos pueden inducir un empeoramiento de trastornos psiquiátricos antes de mejorar. Y existe la duda de que también podrían producir empeoramiento de ciertos tipos de trastornos de personalidad, como ya Aurelio lo mencionó. Por ejemplo, en pacientes con trastorno límite de personalidad o trastornos narcisistas de la personalidad, que podrían empeorar profundamente, creyendo que, por ejemplo, tienen capacidades superiores o creerse con la capacidad de tener un grupo, una secta, etcétera. Los datos nos sugieren que los psicodélicos induzcan adicción. Ahora, ¿qué otros factores influyen en la experiencia psicodélica? La próxima, por favor. Hay variables extrafarmacológicas y probablemente ustedes han escuchado el concepto de set y setting, que se utiliza mucho en este ámbito. Este concepto se describió en el año 61 y se refiere a los efectos de un psicodélico que están influidos por factores que están relacionados con el individuo, con la persona, y otros por la experiencia, el set y el setting. En el set tenemos la personalidad de la persona, el grado de preparación que tiene, la expectativa y la intención. En los factores relacionados con el ambiente tenemos al ambiente físico, al social y al cultural. En la actualidad, la investigación sugiere que los efectos extrafarmacológicos son responsables en gran medida, si no en la mayor parte, de los efectos de los psicodélicos, pero también de otras drogas de abuso. Por tanto, este concepto adquiere mucha relevancia cuando estamos discutiendo alternativas a la fallida guerra contra las drogas, como esta ocasión, como son la decriminalización o la regulación de sustancias. Y es crucial considerarlo para aumentar el potencial de beneficio mientras se disminuye el daño que pueden causar. La próxima, por favor. La próxima. Como mencioné, el resultado de una experiencia psicodélica, ya sea durante el viaje mismo o posterior a este, no depende solo de la sustancia que se use, sino también de otros factores extrafarmacológicos. Y es aquí donde me voy a referir al centro de esta presentación, que es la figura del guía o terapeuta, y por qué es necesario que pase por un entrenamiento formal para obtener competencias para realizar este trabajo. El guía o terapeuta debe tener entrenamiento en áreas que yo separé en generales, de la preparación, de la sesión misma y de la integración. En las generales, bueno, conocer límites en el comportamiento. Por ejemplo, no involucrarse sexualmente con él o la paciente. Saber guardar la confidencialidad. Realizar las prácticas para las que está entrenado solamente. Conocer y aplicar estrategias de reducción de riesgos. Manejar las expectativas de una cura mágica. Esto lo veo yo en la gente, que me escribe, me dice, quiero esto porque lo vi, necesito sanarme, y no es así. Piensen que cuando tenemos un resultado, por ejemplo, del MDMA, que es de los que tienen más alto porcentaje de efectividad, un 80%, hay un 20% de personas que no mejora, y esto no lo debemos olvidar. En cuanto a la preparación, saber cómo favorecer el rapport o el vínculo.
para generar confianza en la persona. Discutir un consentimiento informado donde se le explica a la persona los riesgos físicos y psicológicos, mencionando que las experiencias psicodélicas pueden ser transformadoras, así como también difíciles. Explicar posibles efectos agudos y también posibles efectos a largo plazo. Se sabe, por ejemplo, que han habido demandas en Europa, o una demanda al menos que yo conozco, de un marido o una pareja de una mujer que fue a una experiencia psicodélica underground y luego ella decidió separarse. El tipo enojado fue y demandó al terapeuta porque ella había decidido separarse de él tras la experiencia psicodélica. Puede pasar. Sí. En la sesión misma, proteger la salud y la seguridad en los periodos de vulnerabilidad que pueden presentarse y saber cuándo llamar a los médicos o a la ambulancia. También saber estar presente. Para algunos pacientes, el no encontrar contención física que necesitan durante la experiencia puede transformarse en una experiencia retraumatizante. Por ejemplo, pasa que pacientes están en una experiencia donde necesitan el apoyo del terapeuta, estiran la mano, que es algo que generalmente se acuerda antes, y no encuentran esa mano. Y ese hecho tan simple puede retraumatizar a un paciente. Saber aplicar estrategias no farmacológicas para calmar a la persona, que yo aprendí en Cosmic Care, hablar suave, recordarle que estamos acá, recordar que tomó una sustancia, recordar que no va a salir del lugar, recordar que no puede escapar, por ejemplo, y quizás hacerle masajes, hablarle, etc. Y muchas veces tiene que ver con saber el no hacer, aprender el no hacer versus el hacer. Y la última, por favor. Este es un proceso de la integración, perdón. La integración es un proceso principalmente psicológico. Y aquí entra la psicoterapia. ¿Por qué hablamos de que esto es una psicoterapia asistida con psicodélico? Porque ocurre dentro de un vínculo terapéutico. Es un vínculo relacional entre un terapeuta y un paciente. La persona necesita asimilar lo vivido, necesita contar lo que ha entendido, lo que ha comprendido. Tiene gran relevancia en el caso de personas que han tenido experiencias desafiantes o que han revisitado traumas, por ejemplo. Muchas personas que toman psicodélicos recuerdan traumas que no tenían conscientes. Permite recuperar el control de la propia mente y la propia vida. Y no disponer de una adecuada integración se transforma en un riesgo para la persona. Por tanto, la integración es de particular importancia cuando se ha tenido relación con revisitar traumas que pueden dejar a esta persona desestabilizada. La psicoterapia permite que la persona recupere el control de sí. De otra forma, se transforma en un riesgo, perdón, ya lo dije. En resumen, la última, por favor. Los psicodélicos no son inocuos, conllevan un potencial de daño principalmente psicológico. El resultado de una experiencia psicodélica es un fenómeno complejo, influido por variables farmacológicas y extrafarmacológicas. El guía terapeuta entrenado desempeña un rol clave en múltiples momentos, en la preparación, en el cuidado del ambiente y en la integración de la experiencia psicodélica a través de la psicoterapia. Una regulación del uso médico de psicodélicos debe incluir la exigencia de entrenamiento formal en esta área a las personas que deseen trabajar como guías o terapeutas psicodélicos, ya sean o no sean profesionales de la salud. Esto con el fin ético de velar por el interés último de los pacientes, de minimizar los potenciales daños y maximizar los beneficios que estas prácticas conllevan. Muchas gracias, Chartomay y María. Es súper importante. Nosotros mismos con esta integración, o sea, ahora ya estamos en nuestra sesión psicodélica de macrodosis. Todos locos, porque se supone que todos estamos locos, ¿ya? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar con esta nueva pieza que va a emerger en el puzzle? ¿Qué va a suceder con las piezas que teníamos de forma anticipada antes de venir acá? ¿Con qué piezas nos vamos? Y bueno, con estas piezas nuevas que están comenzando a emerger, me gustaría darle continuidad en este gran tejido micelar a la Pili. Un aplauso para la Pili. Gracias, gracias. Me van a permitir que me ponga de pie por dos razones.
Una, porque me ha tocado el tremendo desafío de cerrar esta mañana y sé que están cansados, así que quiero estar más cerca. Y dos, porque moverme me ayuda a expresarme. Claudia, voy a responder tu pregunta que hiciste empezando la mañana, te la agradezco, me encantó. ¿Cómo llego aquí? Vengo con dos cosas. Primero, con mucha gratitud y quiero honrar a los que han recorrido este camino antes que nosotros. Quiero darles las gracias a todos los pueblos ancestrales, a todos aquellos que llevan miles de años recorriendo este camino y que nos transmiten toda esta sabiduría, y en particular desde el ámbito de la ciencia, a aquellos científicos chilenos que han recorrido este camino antes que nosotros, que nos han inspirado. Gracias Lola Hoffman, gracias Claudio Naranjo, gracias Humberto Maturana, gracias Francisco Varela, que de verdad han sido científicos espectaculares y que hoy día nos iluminan, y sobre todo Francisco Varela, que además de la neurociencia nos trae la sabiduría oriental. Les quiero hacer una invitación. Los quiero invitar a que en todo este proceso que hoy día comienza, y gracias Sergio por eso que también lleva muchos años recorriendo este camino junto con Ana María y tantos otros, los quiero invitar a recorrer el camino del medio. Esa es la invitación que nos hace Francisco Varela desde el taoísmo y de tantos sabios, ¿no?, que vienen antes que nosotros, y que, tal como decía Ana María, para poder integrar todas las voces y escucharnos, necesitamos recorrer el camino del medio. Voy a citar una frase de Humberto Maturana que me encanta. La habilidad de una persona para crecer está directamente relacionada con la cantidad de verdad que es capaz de aceptar sobre sí misma. Y esa es mi segunda invitación. La primera es honrar a los que han recorrido el camino antes que nosotros, y mi segunda invitación es a que hoy día vengamos con humildad a encarnar el aprendizaje que estas medicinas nos han dado. Todos los que estamos aquí hemos llegado, creo, por un camino personal, y después hemos avanzado en aquellos ámbitos de la vida en donde nos toca impactar a otros y a la sociedad. Y creo que si aquí todos empezamos este proceso y lo terminamos encarnando la sabiduría que nos dan estas medicinas, es decir, con apertura de mente, con responsabilidad porque sabemos que son poderosas, con humildad porque sabemos que estamos conectados, no solo con el micelio, sino que estamos conectados unos a otros, que no somos individuos únicos. Entonces, si nosotros encarnamos esta sabiduría de la compasión, de la flexibilidad, de la apertura radical que nos piden estas medicinas, creo que nos va a ir bien en este camino. Y desde aquí, desde esta invitación, gracias Claudia, de verdad me inspiraste con tu pregunta, les quiero invitar a responder 3 preguntas, porque la verdad es que la cantidad de información que hoy día nos han dado todos estos expertos que hemos tenido el privilegio de escuchar, María, de verdad un lujo tu presentación, muchas gracias, Aurelio, escuchar de tu experiencia, la mesa anterior que me encanta que nos inviten a la polémica, esa es la gracia, a ampliar todas las voces, la primera mesa en donde aprendí un montón y me acerqué después a Ignacio a hacerle preguntas muy específicas y concretas como médico. Quiero dejarlos entonces a modo de integración con 3 preguntas básicas que vienen de lo que yo quería compartir con ustedes hoy día a propósito de mi experiencia. Tan importante como lo que sabemos es tener conciencia de aquello que no sabemos. Esto lo propuso Pedro Teixeira en la última conferencia ALPS de psicodélicos de Europa, ¿no? Y nos invita a poner conciencia en aquello que no sabemos, y que si acá en esta comunidad en algún momento nos alejamos de las prácticas que estas medicinas nos enseñan, tengamos conciencia y podamos reparar. Desde el trauma, que es a lo que me dedico más especial y profundamente, existe un concepto muy importante que tiene que ver con que una persona efectivamente puede tener una experiencia, ¿no?, que puede resultar traumática y ocurre un quiebre, que puede ser una parálisis y un dolor. Cuando vamos a terapia, nuestra intención no es solamente entender qué produjo el quiebre o por qué. El principal aporte que puede hacer la terapia es reparar, que se repare aquella herida y que yo tenga entonces ahora la posibilidad de tener una experiencia presente que es distinta a aquella experiencia en la cual mi mente se quedó atrapada.
De eso se trata el trauma. El trauma se trata de que no puedo tener una vivencia presente porque mi cuerpo y mi mente están atrapados en una experiencia de pasado que me impide avanzar, que me impide expresar mi identidad más pura. Y por lo tanto, cuando venimos a terapia, cuando pedimos sanación de cualquier forma que sea, lo que pedimos es poder ser en nuestro mayor potencial. Así tengamos sufrimiento, así tengamos problemas, dificultades, esperanza. Lo importante es que podamos ser, que podamos expresarnos en nuestro mayor potencial hoy. Por lo tanto, yo creo que como terapeutas, porque es cierto que aquí estoy hablando como terapeutas y como el uso de los psicodélicos en psicoterapia, tenemos 3 preguntas importantes que hacernos desde la clínica, porque hay muchas preguntas éticas, tú tienes razón, a las que yo me he dedicado con mayor profundidad, pero que van a ser abordadas en la mesa de la tarde. Pero hay 3 preguntas clínicas fundamentales. La primera, ¿para quién son efectivas y eficientes estas medicinas? Los estudios que se han hecho, como bien decía María, son hechos en otras poblaciones. Es urgente que se nos permita investigar en Chile. Necesitamos la investigación clínica en Chile. Necesitamos poder saber qué pasa con nuestros compatriotas, con las personas que vivimos en este rincón, al fin del mundo, en este país aislado por una cordillera, pero lleno de una diversidad maravillosa, desde el desierto hasta la Antártica. Es diferente. Entonces, el último paper que analiza todas las radiaciones sistemáticas publicado en 2022 en Frontier Psychiatry dice efectivamente que la psilocibina tiene evidencia importante, o sea, evidencia fuerte para depresión resistente y trastornos de ansiedad, eficiencia todavía moderada en alcohol y otras sustancias y eficiencia muy incipiente, recién siendo evaluada para trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de la conducta alimentaria. ¿Pero qué nos dice eso? Nos habla de etiquetas de salud mental. No nos habla de cuando yo tengo a la persona al frente como terapeuta, para esa persona lo que yo voy a hacer es su 100%. Las estadísticas, como muy bien decía la doctora Sanfuentes, la Mane, tienen que tener estas 3 patitas. Yo tengo que conocer los datos. Es importante que yo sepa, pero cuando yo tengo a esa persona al frente, lo que yo haga o deje de hacer es su 100%. Entonces necesitamos investigar más de qué es lo que funciona, para quién va a funcionar esto. Segundo, ¿qué es lo que sana? Aquí hemos visto mucha evidencia de que lo que sana pareciera ser no solo la molécula, que efectivamente tiene muchos beneficios neurobiológicos que no tienen las alternativas que tenemos hoy, como por ejemplo la activación del receptor 5-HT2A en neuronas de axón largo, que son las que permiten conectar distintas zonas del cerebro, como por ejemplo la activación de DNF, que es el factor promotor de neuronas y de neuroplasticidad, como por ejemplo la activación de glutamato y la capacidad que tiene de bajar la inflamación en general, potenciando el sistema psiconeuroinmunoendocrino. Entonces, es la molécula con toda su capacidad biológica lo que sana, es la experiencia mística, como hemos visto acá, esta experiencia transformadora, es el vínculo, es la posibilidad de reparar con otros. Yo para esto no voy a responder hoy día, pero los invito a leer a Julie Holland, una psiquiatra norteamericana, que tiene un libro que se llama Buena química del alma a los psicodélicos, Good Chemistry from the Soul to Psychedelics. Ella propone que lo que sana finalmente es la conexión en distintos niveles, que está muy en resonancia con lo que hemos hablado hoy día de integrar distintos ejes. La conexión contigo mismo a nivel personal y a nivel molecular, la conexión con un otro en el 1 a 1, ya sea pareja, hijos, amigos, la conexión con la familia o la familia elegida, los más cercanos, pero tu comunidad, la conexión con la comunidad más grande, mi barrio, mi país, mi ciudad, mi cultura, mis sectores de pertenencia, la conexión con el planeta. No soy yo, soy parte de la naturaleza y si yo no me conecto con eso, no sano. Y por último, la conexión con el cosmos y con el espíritu. Ella plantea que lo que sana es la conexión a estos 6 niveles. Entonces, primera pregunta, ¿para quién son estas medicinas? Tenemos que avanzar. Segunda pregunta, ¿qué es lo que sana? Tenemos que seguir investigándolo y saber qué es lo que sana y ser muy transparentes con esto para que pueda existir un consentimiento informado. Y lo último que les quiero dejar planteado es
¿Cuál es el rol del terapeuta entonces? Yo la verdad es que también me he hecho todas las preguntas que aquí nos hemos hecho. Con María hemos compartido un trabajo de formación también académica en esto. Yo llegué a esto por un tema personal, un camino personal hace muchísimos años, pero también acabo de terminar una formación internacional. Me tomo con mucha responsabilidad tener este lujo y este privilegio, porque es verdad que no es del acceso de la mayoría de las personas. Y pienso también que el tiempo, todos los recursos invertidos en formación obviamente después se ven reflejados en el costo, ¿no?, de esas terapias, y por lo tanto es muy importante que podamos pensar cuál es el rol del terapeuta y cómo podemos juntos diseñar formas creativas de que este espacio terapéutico pueda ser accesible, pueda ser justo, pueda ser equitativo, pueda ser respetuoso con aquellos pueblos que llevan miles de años usándolo, pero al mismo tiempo pueda ser responsable y cuidado. Y en el rol del terapeuta yo les diría que hay una cosa que es lejos la más importante, además de formarse, eso es muy importante, pero lejos lo más importante es el camino personal. Jung nos decía, tú solo vas a poder acompañar a otro hasta el punto donde hayas llegado tú mismo. Por lo tanto, a todos aquellos aquí que quieran acompañar procesos, nútranse, inspírense de toda la información que han obtenido acá y de toda la información que puedan seguir obteniendo, pero recuerden que este es un camino que no termina, este es un camino continuo, este es un proceso, la sanación es un proceso y necesitamos ser conscientes de que el camino personal es lejos lo más importante para poder acompañar procesos que por más que seamos muy cuidadosos en que sean controlados, responsables, con la mayor cantidad de información posible, siempre va a haber un espacio para el misterio. En un estado no ordinario de conciencia nunca vamos a poder predecir todo lo que va a pasar. Y de eso se trata, ¿no? De poder llegar a nuevas conexiones y nuevas experiencias, pero entonces lo que yo necesito es un entrenamiento profundo y cotidiano y coherente con mi vida diaria en la conciencia de qué me está pasando a mí, qué es mío, qué es tuyo, qué es lo que esta persona necesita, ¿no? Kailea Taylor, en su Ética en estados no ordinarios de conciencia, lo que más nos dice es el acrónimo WAIT en inglés, que es espera, que es ¿para quién estoy haciendo lo que voy a hacer? Porque cada intervención puede no dañar, y el principal, o sea, puede dañar. Y el principal rol del terapeuta es primo non nocere, primero no dañar. Por lo tanto, yo los invito a preguntarnos, ¿qué es cuidar para ti, para mí? ¿Qué significa cuidar al otro? Porque cuando estamos plantados en el rol del terapeuta, tenemos una simetría. Tenemos una responsabilidad. Sí hay alguien que está abriendo su vulnerabilidad y otro que es responsable del cuidado de esa persona mientras esa persona está en un estado de extrema fragilidad, como estar al cuidado de un bebé, ¿no? De una guagüita que no puede hacer en ese momento nada por sí mismo y que depende de nuestra capacidad de sintonizar con su experiencia y con sus necesidades, y para eso dependemos del canal limpio. Entonces, esto parece una exigencia gigante a ratos, porque todos lidiamos también con los temas cotidianos, ¿no? Todos lidiamos también con la dificultad de sobrevivir, con las heridas emocionales, con nuestras propias historias, traumas y nuestras ganas de hacer cambios y de que las cosas mejoren. Por lo tanto, el rol del terapeuta también es generar comunidad, construir redes, saber que no estamos solos, y volvemos a la primera invitación que les hice, ¿no? Que tiene que ver con encarnar en nuestra vida cotidiana la sabiduría que nos invitan a vivir estas medicinas. Y recordar entonces que si mantenemos el camino del medio con gratitud hacia los que vinieron antes, con humildad frente a lo que no sabemos tan bien y sobre todo con mucho cuidado y compasión, creo que lo podemos hacer bien, como nos invitaba Sergio hoy día a la mañana, a que esta regulación nos salga bien, a que nos pongamos de acuerdo, a que esté ordenada y que esté iluminada por esta visión, misión, valor principal, que es aliviar el sufrimiento humano, y que nosotros podamos incorporar esta sabiduría en una nueva forma
de hacer comunidad, de ser sociedad, que esto sea un cambio de paradigma y no un psicofármaco más, como decía nuestro querido colega Oscar Vélez. Así que vamos juntos por este cambio de paradigma y muchas gracias por este encuentro. Y bueno, sin caer en el proxelitismo, como mapuche, cuando una persona está enferma, ya es porque hay un desequilibrio en nuestro espíritu, en nuestro puyú, en nuestra alma. Entonces, cuando nosotros vamos al machi o a la machi nos habla nuestro espíritu. Y eso es lo que nos ayuda a darnos cuenta que hay una enfermedad y finalmente la enfermedad es un síntoma de un desequilibrio que hay en el espíritu. A veces incluso las incoherencias que tenemos en nuestra vida, no sé, hay personas que realmente te caen mal y te juntáis con ellas y es como ya, chao, limpiar así como la tricoderma del sustrato. Ya, pero es encontrar la coherencia en nuestra vida, ¿ya? Y yo creo que esto es lo importante, que la Madre Tierra en estos momentos nos está pidiendo volver a conectarnos con el bosque, ¿ya? Y este año vamos a tener hartos festivales de hongos y los hongos nos invitan a reconectarnos con nosotros mismos, con nuestra identidad, con nuestro espíritu, con nuestra microbiota ancestral holobionte que tiene más de 500 millones de años. Y ahí es donde también nosotros podemos cocinar nuestra salud mental a través de lo que comemos. Como decía delante una colega, el Tanax, qué químico tan potente, ¿cierto? El glifosato, el agua, que ni siquiera podemos tomar agua ahora. Entonces, la invitación es a comer, que vayamos a almorzar y todas las preguntas van a ser después del almuerzo. Así que nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, Chaltumay.